El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a escuchar palabra de Dios hoy. Así dice la Escritura, así como cada día. La bendición de Dios viene así cada día. Así como el sol sale todos los días. La bendición de Dios. La palabra de Dios. La esperanza en Dios. Las fuerzas de Dios. Pueden venir luchas, pueden venir adversidades, pueden venir pruebas. Pero la Escritura dice que también vienen las bendiciones del Señor. No importa la circunstancia en la que te encuentres. Yo no sé cuál es tu situación particular. Pero Dios sigue siendo Dios. Sabes que en un momento Dios le encarga una tarea importante a cierto varón y le dice, tienes que llevar a este pueblo, sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra de bendición. Sabes que muchas veces nosotros leemos esta historia o sabemos acerca de esta historia de la vida de Moisés. Pero luego que entendemos realmente lo que significó para Moisés desarrollar esta tarea, nos damos cuenta de que tal vez nos toca a nosotros ahora en este tiempo llevar a otros que se encuentran esclavos, a otros que se encuentran golpeados, a otros que se encuentran abatidos, cautivados. El pueblo de Dios, dice la Biblia, se encontraba esclavo en Egipto. Era una esclavitud media extraña, un poco rara. ¿Por qué era rara? Porque según cuenta la Escritura, dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto cautivo, esclavo, pero sin embargo tenían ciertas comodidades. Dice que tenían abundante comida, tenían algunas comodidades, y esto hacía de que ellos no se diesen cuenta que la esclavitud no era la voluntad de Dios, no había sido el plan de Dios de que ellos vivan esclavos. Bueno, lo mismo pasa en estos días. Hay personas que escuchan este mensaje en este momento, que se encuentran esclavos o esclavas, pero como tienen ciertas comodidades de la vida, como tienen su auto, su casa, su trabajo, su bienestar, sus entretenimientos, es como que no se dan cuenta que están esclavos, pero están esclavos, así como el famoso dicho allá en los Estados Unidos, todas las personas con las que hablé repiten exactamente lo mismo. Dicen, esto es como estar en una jaula de oro, hay mucha abundancia, mucha prosperidad, pero es una jaula al fin. Yo hablaba con personas que se sentían de esta manera porque sentían que no podían ser realmente libres, sino que estaban cautivados dentro de un sistema. He hablado con pastores que me decían, varón, el problema aquí es el sistema te empuja, el sistema te lleva, te quedan dos, o te sales fuera del sistema, o haces todo lo que debes hacer para mantenerte dentro. Y a veces el mantenerte dentro significa trabajar de más, sacar tiempo de tu familia e invertirlo en horas de trabajo, cumplir con tus jefes, cumplir con compromisos. Y si no lo haces, te quedas fuera del sistema. Él decía, es el sistema el que te lleva y te lleva. Una jaula de oro. Bueno, algo parecido era lo que le ocurría al pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo de Israel se encontraba en el imperio más potente de aquellos días, en el imperio más poderoso. Esto significó que cuando Dios le habla a Moisés y Dios le dice, los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel, ellos decían, bueno, ¿qué será? ¿Será acaso una ciudad más grande que Egipto? ¿Será un imperio más fastuoso, con más riquezas? Y dice la Biblia que a donde Dios los saca, después de que Dios pone en el corazón de Faraón de que no los liberte y los saca con mano dura, dice que ellos apenas salen, liberados por la mano de Dios, dice la Escritura que entran en el desierto. Y el pueblo decía, pero Moisés nos ha sacado de una de las ciudades más fastuosas hasta estos días. Turistas de todas partes del mundo pagan miles de dólares para ir a contemplar los restos, las reliquias de lo que en otra hora fue un imperio tremendo. Así que imagínate lo que era en todo su esplendor. Si hoy en día sus ruinas fascinan a miles y a millones de personas en el mundo, imagínate lo que fue en la antigüedad, el imperio egipcio en todo su esplendor.
cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, dice que entran al desierto. Y en el desierto comienzan a preguntarse, a decir, pero ¿no era que nos ibas a sacar una tierra de bendición? Les comenzó a faltar la comida. No tenían dónde dormir. Las inclemencias del tiempo hacían que ellos comenzasen a mirar para atrás, siendo que habían visto las plagas en Egipto, que habían visto la mano de Dios, los portentos de Dios, las proezas de Dios. A pesar de todo, dice la Biblia que entre ellos comenzaron a conspirar diciendo, ¿por qué no matamos a Moisés? Le decían a Moisés, ¿acaso nos has traído a este desierto para que nos muramos todos? ¿Para qué salimos de Egipto? Y dice que entre ellos decían, nos acordamos, decían, cuando nos sentábamos a los pies de las ollas de Egipto y comíamos con abundante comida y carne. Y Dios nos trajo y nos da este pan que parece como nieve, que no nos llena. Estaban siendo participantes y testigos de uno de los milagros más tremendos que el hombre jamás haya conocido. Llovía pan del cielo. Pero dice que ellos lo probaban y decían, no, esto es como agua. Queremos carne, decían. Ese era el problema. Sabes que a veces Satanás hace satisfacer tu carne y de esa manera te mantiene esclavo y no te das cuenta que estás esclavo. O si te das cuenta, dices, bueno, bendita esclavitud. Porque al menos tengo placeres, tengo vicios. Al menos, aunque sea de a ratos, tengo un poco de felicidad, un poco de alegría. Porque el diablo sacia en parte los deseos carnales y te entretiene con eso. Pero ¿y qué luego? ¿Qué más adelante? ¿Qué pasará de tu vida después? ¿Qué pasará de tu vida cuando te des cuenta que tu corazón necesita mucho más que un placer o una satisfacción carnal? El pueblo de Israel no meditaba en eso. Dice la Biblia entonces de que el pueblo se rebela en el desierto. Pero Dios había dicho que en el desierto le iban a adorar, que en el desierto Él se iba a mostrar, que en medio de la dificultad Él iba a estar, que en medio del problema Él se iba a mostrar como un Dios poderoso. Pero el pueblo no quería, el pueblo se rebela contra Dios. Entonces Moisés se encuentra tratando de arriar, de llevar a un pueblo que no quería ir a una tierra de bendición, que la bendición que querían era más comida, más bienes, mejores casas, más dinero. Esa era la bendición que querían. Y Moisés nos iba a llevar una bendición completa. Primero una bendición del corazón y luego a una relación y a una comunión con Dios. Entonces dice que la escritura que Moisés comienza a transitar un largo camino en el desierto, donde les ocurren de todo a los hijos de Israel. En un momento dice que vienen serpientes ardientes y muerden y empiezan a picar a la gente. Y los desobedientes dice que se empezaron a morir. Pero los que tenían fe en Dios, Moisés levanta un asta con una serpiente y dice, aquel que sea picado por una serpiente, Dios dijo así, que si miran la serpiente de bronce que yo hice, serán salvados, serán sanados. Pero había gente que decía, pero por mirar una serpiente, les parecía una locura y se morían. Pero otros entendían que era voz de Dios, que era una promesa de Dios, que era un pacto del Señor, y miraban a la serpiente de bronce y se sanaban. Era un trato del Señor. Dios quería que le conozcan. La Biblia dice que caminan por muchos años en el desierto. En un momento Moisés habla con Dios y le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que entrar a la tierra de bendición. Tenemos que entrar a la tierra prometida por este pueblo en estas condiciones. Moisés le dice, Señor, me siento solo. ¿Cómo hago? Sabes que a veces nos encontramos nosotros en la misma situación, tratando de sacar personas que han vivido una vida de placer, una vida de lujuria, y llevarlas a la bendición de Dios. Así como decía cierta persona, desde que vine a la iglesia, me vinieron muchos problemas, muchas pruebas. Pero ¿y qué esperabas? ¿Que el diablo te reciba con globos y con bocinas? Se va a desatar una lucha espiritual tremenda. Satanás va a hacerte creer que lo que dejas atrás es mejor que lo que Dios te va a dar. Satanás va a hacer creer que lo que estás dejando atrás era mejor que las promesas que Dios tiene por delante. Dice que en un momento entonces Moisés se sentía un poco frustrado. Habla con Dios. Le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Esta gente no entiende tus planes, no entiende tus promesas. Es que el diablo sabe hacer buenas propagandas. Esa es la verdad. Si al joven lo invitan a una iglesia o lo invitan a una fiesta de 15, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la fiesta
Porque ahí hay placeres, ahí hay vicios. Ahí está lo que a la carne le gusta. La Biblia dice que los deseos de la carne son contra Dios, son contra los deseos del Espíritu, y los del Espíritu son contra la carne y batallan entre sí. Hay una lucha que se desata, una lucha tremenda, una lucha que no tiene comparación con nada. Es la lucha de la carne y el Espíritu. La Biblia dice que históricamente el carnal perseguirá al espiritual. Históricamente habrá lucha entre la carne y el Espíritu. La carne significan todos los placeres, todos los deleites, todos los deseos que te alejan de Dios. Y el Espíritu significa hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. Moisés habla con el Señor. Y quedó registrado aquí en la charla de Moisés. Qué bueno que es Dios. Capítulo 33, libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios así, versículo 12. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso, y que suba hasta los cielos toda alabanza y toda oración. ¡Aleluya! Digno es Dios. Moisés le dijo al Señor: tú dices que he hallado gracia ante tus ojos, que me has escogido, que soy un ungido tuyo, que me has elegido, pero no me dices con quién me vas a enviar. ¿A quién me vas a enviar para que me acompañe, para que me ayude? Esa es la pregunta que le hace Moisés al Señor. Muéstrame con quién, muéstrame a quién enviarás conmigo. Y la respuesta de Dios le dice: yo no enviaré a nadie contigo. Yo no he preparado a ningún otro hombre para que camine al lado tuyo. E incluso los que tenían al lado, las personas de más confianza, que eran Aarón y María, en un momento comenzaron a criticarle a Moisés. Y dice que por causa de la crítica se les pegó la lepra y fueron sacados fuera del campamento. Ellos decían: pero ¿qué se piensa Moisés? ¿Que acaso nosotros también no hemos hablado con Dios? ¿Acaso nosotros también no tenemos el Espíritu de Dios? Dice que por causa de esto Dios se enoja con ellos y se les pega una lepra. Ellos comienzan a criticar a Moisés. Moisés en un momento se da cuenta que su camino era muy solitario. Muy solitario. Y se encontraba con una prueba y una responsabilidad muy grande: tratar de sacar a los hijos de Dios, llevarlos a la bendición. No solo llegar Él. Llegar uno a veces es un poco fácil. El asunto es hacer llegar al que no tiene ganas, al que no entiende, al que está cansado, al que no quiere caminar más. Hacerlo atravesar un desierto ardiente, con muchos obstáculos, con muchas pruebas, con muchas luchas. Tal vez sientes que el que está a tu lado o la que está a tu lado no quiere caminar más. Y dices: Señor, ¿cómo hago para llevar a este a la tierra de bendición? Cuando él piensa que ya está en tierra de bendición. Cuando él piensa que no es necesario ir a otro lugar de bendición. Moisés le dice al Señor: Señor, así tú dices que yo soy un elegido, que soy un ungido, que me amas, pero no me dices con quién me vas a enviar. ¿A quién me vas a poner al lado? Dios le dice: no te voy a poner a nadie. No te voy a poner una persona para que esté a tu lado en los momentos duros. No te voy a poner a un hombre que te esté dando aliento, a una compañera que te esté animando. Tal vez algunos dicen: y mi esposa ni siquiera me ayuda. Dios dice: yo no he puesto a tu esposa para que te ayude. Y mis amigos me dan vuelta la cara, ni siquiera entienden. Y antes, cuando me drogaba con ellos, me saludaban. Ahora que me ven con una Biblia, se cruzan de vereda, ni me miran siquiera.
Pero Dios te dice, hijo mío, hija mía, yo no he puesto a tu esposa para que te ayude, ni siquiera a tu marido para que te ayude. No he puesto ni aún a tus amigos para que te ayuden, ni a tus padres para que te ayuden. Yo soy tu Dios, tu ayudador, dice la palabra. Mi presencia irá contigo. Yo te ayudo, dice Dios. Aleluya. El asunto es que si no logras tener una comunión con Dios, no recibes la ayuda del Señor. Y entonces viene como consecuencia el sentimiento de soledad. Así como Moisés se sentía solo, peleando una batalla solo, que nadie entendía, una lucha que nadie comprendía. Tal vez te sientas sola en estos días, o te sientas solo, pero es un plan de Dios. Dios quiere que le conozcas. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios, dice la Biblia, tu ayudador. El que te toma por la mano derecha y que te dices, hijo mío, no temas, yo te ayudo. No es el propósito de Dios de que esté alguien dándote aliento al lado. El propósito de Dios es que le conozcas. El plan de Dios es que entiendas que Él estará a tu lado siempre. Pero Señor, ¿cómo vas a estar conmigo siempre? Moisés le dijo al Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame a alguien que me ayude, Señor. Alguien que esté al lado mío, alguien que en los momentos difíciles pueda confiarle algo. Y a veces sientes que no hay nadie a tu alrededor. Madres que hoy están enfrentando la crianza de sus hijos solas. Y dicen, ¿y ahora cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a hacer para sacar adelante a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer cuando mis hijos crezcan? ¿Cómo voy a hacer para enseñarle las cosas de hombres a mis hijos cuando sean adolescentes, siendo que yo soy una mujer? ¿Cómo los ayudaré? Y a veces esperan que alguien venga a darles una mano y Dios dice, mi presencia irá contigo. Yo estaré contigo. En el momento duro, ahí estaré. En el momento de la prueba, ahí estaré. En el momento de la enfermedad, ahí estaré. Cierta mamá andaba hace unos meses por aquí en la iglesia, llena de pruebas, llena de luchas. Yo la miraba y me daba pena en mi corazón. Sola, con su hija, buscando una respuesta en Dios, sumado a la situación que enfrentaba. La enfermedad estaba golpeando su casa. A su hija le comenzaron a aparecer diversas enfermedades. Iba a los médicos no le encontraban nada, pero los síntomas seguían. Ella oraba a Dios y nada pasaba. Y día a día parecía que el problema se hacía más grande. Parecía que la dificultad era más terrible todavía. La vida de Moisés no fue una vida muy simple. Él se sentía solo. Nadie miraba lo que él veía. Nadie podía entender lo que él entendía. Tenía que él ponerle la visión a la gente. Sabes que a veces uno como un líder, como un pastor o como un siervo, o como un hermano, o como un congregante que tratas de hablarle a otros, sientes que el otro no ve lo que tú ves. Es normal, es natural. El error es tratar de esperar de que los demás te comprendan, de que los demás te aplaudan, de que los demás se gocen en ti. Lo más natural es pedirle la ayuda a Dios, decirle, Señor, solo tú me entiendes. Solo tú sabes dónde voy. Solo tú conoces mi corazón. Sabes, esta mamá pasaba al frente para pedir oración. Terminaba los cultos, pedía que oremos por su hija. Un día me dice, pastor, ore por mi hija. Oré por su hija. Después volvía a pasar al frente. Pasaban otras reuniones y decía, pastor, ore otra vez por mi hija. Orábamos otra vez por su hija. Parecía una lucha sola, una lucha solitaria. Una lucha muy dura. Pero sabes que en el momento más terrible es donde conocerás a Dios. En el momento de la lucha más grande es donde realmente conocerás quién es tu Dios. No lo puedes conocer a Dios en Egipto, porque en Egipto estás entretenido con lo que el mundo te ofrece. A Dios lo conocerás en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Ahí conocerás quién es realmente tu Dios. Cuando tus amigos se te hagan todos a un lado, cuando tus parientes te den la espalda. Así dice la Escritura. Aún cuando la miseria golpee tu casa, y aunque la higuera no florezca, dice la Escritura, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor será mi fuerza. Ahí es donde le voy a conocer. En el momento difícil, en el momento de la adversidad, en el día que temo, Señor,
ese día yo en ti confío. Y ahí puedo conocerte. En otro momento no, porque estoy entretenido con las demás cosas que llenan mi mente, que entretienen mi carne. Y Dios es espíritu, dice la Biblia. Por lo cual los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y si no puedes entrar a esa dimensión espiritual, realmente nunca le conocerás a Dios. Conocerás lo que la gente habla de Dios, pero no a Dios. No a Dios. A Dios lo vas a conocer en los momentos duros, en los momentos difíciles. Algunos dicen, ¿por qué la vida me tocó vivir y sufrir tanto? Tal vez era la única manera de que le conozcas. Tal vez era la única manera de que te acerques al Señor en el momento duro, en el momento difícil. De otra manera no. Esta mamá oraba por su hija, por sus enfermedades, y salía de una y se metía en otra, sumado a toda la situación. Pero ella seguía insistiendo, seguía buscando a Dios, hasta que en un momento Dios hizo el milagro. Dios la sanó completamente. Esta mamá ahora se da cuenta que Dios está a su lado, que cuando su hija se enferme, Dios estará a su lado, que cuando le falte el pan en su mesa, Dios estará a su lado. Ya no estará mirando a ver quién le va a ayudar, ya no estará mirando a ver quién le va a dar una palabra de aliento. Alzaré mis ojos a los montes, dice la Biblia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Moisés decía, dices que he hallado gracia entre tus ojos y no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Quién irá conmigo, Dios? ¿Quién me acompañará en este momento, en este trago amargo, en esta situación difícil? Y Dios le dijo, nadie, mi presencia irá contigo. Solo mi presencia. Y con eso alcanza y sobra. ¿Sabes qué bueno es atravesar momentos duros y sentir la presencia de Dios? Sabes que Dios está a tu lado. Y luego no hay nada que te pueda vencer. Porque aquel que ha sido engendrado por Dios, dice la Escritura, te guarda y el maligno no te toca. Porque cuando dependes de un hombre, el hombre te puede fallar. Cuando dependes de tu esposo o de tu esposa, ellos te pueden fallar. Cuando dependes de tus amigos, de tus parientes, ellos te pueden fallar. Pero cuando dependes de Dios, Él nunca te fallará. La Escritura dice, aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pruebas, luchas, adversidades, enfermedades, nada ni nadie te separará del amor de Cristo. ¡Aleluya! Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y cuando conoces la presencia de Dios, tienes paz. Cuando conoces la presencia de Dios, tienes tranquilidad en tu corazón. Hombres y mujeres están pasando en estos días porque no conocen la intimidad de Dios, no conocen al Espíritu del Señor, nunca le conocieron. Conocen la religión, conocen la palabra, pero no conocen a Dios. No atravesaron pruebas, no atravesaron luchas, no atravesaron dificultades. La Biblia dice que el apóstol Pablo se encontraba en dificultades, en pruebas, y él decía, nadie me apartará del amor de Cristo. Nada. Nada. ¿Qué me va a apartar? ¿Peligro? No me va a apartar peligro porque ya estuve en peligro. Y salí del peligro de la mano de Dios. ¿Qué me va a apartar del amor de Dios? Espada. Ya estuve en peligro de espada y no le tuve miedo a la espada. Porque Dios estuvo a mi lado para darme valentía y fortaleza. Desnudez. Ya estuve en desnudez. Porque nada tuve. Porque perdí todo. Pero en medio de la escasez, Dios estuvo a mi lado. Y me dio confianza y me dio esperanza. Las cosas pasadas, las cosas presentes. Ya el diablo se cansó de atormentarme con lo pasado. Ya el diablo se cansó de atormentarme en la vida presente, de ponerme luchas y pruebas. Él dijo, por lo cual estoy seguro que nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que va a venir. Porque Él estuvo a mi lado. En un momento entonces el apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo y le dice, en la segunda carta que le escribe, le dice, ¿sabes qué? Estoy en algunos problemas, enfrentando algunas luchas pequeñas. Lo habían metido en la cárcel, estaba compareciendo. Y él dice, en la primera comparecencia que tuve, ninguno de todos los que estaban conmigo estuvo a mi lado. Ninguno de todos los que se sentaban alrededor de mí para escuchar la palabra de Dios estuvo a mi lado. Ninguno de todos a los cuales yo les fui un canal de bendición estuvo a mi lado. Pero ¿sabes luego que dijo?
pero no les sea tenido en cuenta su error. No les sea tenido en cuenta su falla, dijo el apóstol Pablo, porque no necesitaba que ellos estén. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que a través de mí se siga predicando la palabra a los gentiles. Dijo, aleluya, aleluya y aleluya. La presencia de Dios estaba con el apóstol Pablo. Por eso tenía descanso. ¿Qué estás esperando? ¿Que te ayude el hombre? Confiar en el hombre. ¿Qué estás esperando? ¿Que alguien vaya a tu alrededor cuando estés llorando? ¿Que alguien vaya a sostenerte cuando caigas? ¿Sabes que a veces es bueno que alguien te dé una mano? Pero lo mejor es cuando aprendes a confiar en Dios, cuando aprendes a esperar en el Señor. Cuando dices, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde está tu espíritu? Dice que la gente en la antigüedad se preguntaban, habían pasado momentos de gloria, pero luego vinieron momentos de lucha y de tormenta. Y dice que la gente decía, ¿dónde están las proezas de Dios? Todas las cosas que nos contaron nuestros padres acerca de los milagros que el Señor hacía. ¿A dónde está aquel Dios de poder? ¿A dónde está la promesa del Salvador, del Mesías? La gente se preguntaba y buscaba a Dios. Ellos no querían la palabra de un hombre. No querían que alguien les cuente de Dios. Sabes que yo no me paro aquí en este lugar para contarte de Dios. El propósito es de hablarte y de anunciarte que los cielos están abiertos hoy para tu vida. Y que si hoy clamas al Señor, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El propósito de que esté parado aquí en este lugar no es para hablarte de Dios, no es para que se recreen tus oídos o para que tu corazón se conmueva. Es para que levantes tus ojos a los cielos y contemples la gloria de Dios. La Escritura dice que Esteban era un varón que no era un hombre muy importante dentro del grupo de la iglesia. Era una persona que atendía las mesas, servía las mesas para la Santa Cena, aquella comunión de la cual participaban muchos creyentes. Pero dice que él tenía en su corazón el deseo ardiente de predicar la palabra a otros, de hablarles a otros del amor del Señor. De tal manera dice que le fue al diablo un tormento, que buscaron personas malvadas para acusarle. Dice que él tenía señales tremendas de parte del Señor, hacía grandes milagros. Así que finalmente, mientras él estaba predicando, dice que la gente comenzó a acusarle. Los judíos comenzaban a acusarle de que él no era de Dios. Y él empezó a declarar las Escrituras con poder. Y ellos, no pudiendo soportar más, mientras lo veían a él predicar, se taparon los oídos y comenzaron a gritar. Y gritaban, y mientras gritaban agarraban piedras y comenzaron a tirarle piedras, a apedrearlo. Mientras lo estaban apedreando, dice que él levantó los ojos a los cielos y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. En medio de la muerte, en medio de la aflicción, estaba contemplando la gloria de Dios. No estaba el apóstol Pedro para ayudarlo, ni siquiera el apóstol Pablo, no estaba Santiago, no estaba Jacob, no estaba Juan, pero estaba el Señor a su lado. No necesitas que tal persona o cual persona esté a tu lado en el momento difícil. Necesitas conocer a tu Dios. Saber que tu Dios es un Dios personal. No es un Dios que viene a través del pastor y luego toca tu vida. Es un Dios que viene directamente a tu corazón. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor a Moisés. Y te daré descanso. Y tendrás paz. No importa la prueba que atravieses, tendrás tranquilidad. Cierto varón, hace unos días, se encontraba caminando en la calle, sumido en una depresión terrible, en una depresión tremenda. Y los hermanos salieron a predicar, un grupito muy reducido de hermanos salieron a predicar y a repartir algunos volantes por ahí. Y entre tanto, le dieron a este hombre. Este hombre agarró el volante y se puso a leer. Y desde que él agarró el volante comenzó a llorar. Me contaba cierto pastor diciendo, ¿sabes qué? Bueno, él se puso a llorar. Le repartieron el volante a la tarde. Llegó la hora de la noche. Apareció en la reunión y seguía llorando. Le contaba a los pastores y le decía, desde el momento en que recibí este volante en mi mano que habla de Dios, no puedo parar de llorar.
No sé lo que me pasa. Él tenía grandes luchas, tenía grandes dificultades, enfrentaba grandes desafíos y se sentía solo. Pero vino la presencia de Dios en su vida. Él lloraba porque sentía algo distinto. Sentía que Dios estaba en su corazón ahora. Que Dios estaba mirando sus pasos, guiando sus caminos. Luego hablé con este pastor unos días más y me dice, ¿sabes qué, hermano? Este varón no dejó de llorar en toda la reunión. Toda la predicación siguió llorando. Seguimos cantando y él siguió llorando. Terminó la reunión, ya había aceptado a Cristo en su corazón, seguía quebrantado por Dios. Me decía hace unos días, sabes que ahora es uno de los primeros que viene a la reunión. Antes de que empecemos la reunión, él ya está ahí, dando gloria y dando honra a Dios. Dios estaba con él. Él no sabía que Dios miraba sus pasos. Mi presencia irá contigo, dice Dios. Yo te cuidaré, yo seré tu Dios. Dios está mirando tu corazón hoy. No sé dónde te encuentres, no sé cuál sea tu situación. Pero Dios dice, yo no te voy a mandar un hombre de carne y hueso. No te voy a mandar una persona para que te anime. Voy a mandar mi Espíritu Santo, mi presencia. En medio de la dificultad, ahí estará mi presencia. Y cuando tienes la presencia de Dios, lo tienes todo. Ya el diablo no te vence más. No te vence más. Yo antes, cuando enfrentaba pruebas o luchas, el diablo me quebrantaba. Y luego de estar quebrantado tenía que volver a reconstruir los pedazos de mi corazón. Volver a armarme. Volver a reconstruirme a mí mismo para ponerme en pie de nuevo. Porque todavía no entendía la gloria de Dios. Todavía no entendía lo que significaba la presencia de Dios. Todavía vivía más en la carne y menos en el espíritu. Y la carne es muy fácil herirla. A la carne es muy fácil quebrantarla. Pero al espíritu, ¿quién lo podrá quebrantar? ¿Quién podrá herir tu espíritu? ¿Quién podrá sacarte el gozo de tu corazón si vives en el espíritu? Nadie. A la carne sí, porque a la carne la hieres fácilmente. La hieres en los sentimientos, la hieres en lo económico. A la carne la hieres con la enfermedad. Pero y al espíritu, la enfermedad no le toca. Lo material no le toca. Al espíritu, el espíritu no se cansa, el espíritu no se agota, el espíritu nunca deja de creer que el día que viene será mejor. La carne sí, la carne se fatiga y el pueblo caminando durante muchos años en el desierto dice que en un momento se cansaron. Ya estaban cansados. Yo sé que hay personas hoy que están ya cansadas de vivir. Yo he hablado con adolescentes que están cansados de vivir. Adolescentes que están pensando en quitarse la vida. Porque su vida es solo una vida carnal. Solo una vida carnal. Nada más. Dice la Biblia que en un momento el pueblo se encontraba en dificultades, en aflicciones. Y los pueblos vecinos procuraban destruirlos. Entonces Dios le dijo, ustedes no le teman a ellos. No le teman. Porque sus carros y sus caballos no les van a hacer daño. Sus caballos son de carne. Pero Dios les dijo, mas mis caballos son de espíritu. Y los carros de ellos y los caballos se cansarán y se podrán destruir fácilmente. Pero la fortaleza que les voy a dar a ustedes, nadie se las podrá quitar. Si confías en tus fuerzas, a tus fuerzas fácilmente las puede debilitar el diablo. Si confías en tu fortaleza, fácilmente van a ser quebrantadas. Si confías en la ayuda que te va a dar tu esposo o tu esposa, o tus hijos, o tu sueldo, o tu trabajo, o tu juventud, fácilmente te va a destruir el diablo. Muy fácilmente. Ellos confían en carros, dice la Biblia, y otros en sus caballos. Mas nosotros confiamos en Dios. Y no hay nada que pueda herirte. ¿Cómo podrá el diablo destruir al que vive en el Espíritu? ¿Cómo podrá arrebatarle el gozo? ¿Cómo podrá arrebatarle la esperanza? Dice la Biblia que en un momento tomaron al apóstol Pablo y lo metieron en la cárcel. A Pablo y a Silas al calabozo. Metieron a la carne en el calabozo. Pero sin embargo dice que a medianoche los azotaron, le habían dado toda la rutina del castigo.
y estaban ahí en la cárcel. Le habían puesto grillos en sus manos y en sus pies, cadenas. Pero dice que a medianoche, cuando ya en la medianoche, ¿sabes por qué es la medianoche? Porque la medianoche es cuando tú piensas sobre tus pasos. Cuando uno hace muchas cosas malas en el día, llega la noche y comienzas a pensar, la verdad que tal vez estuve mal. Llega la noche y te encuentras contigo mismo. Y no le puedes mentir a la noche. Porque es el momento cuando tu mente comienza a rebobinar. Y aunque puedas engañar a otros, cuando vas a acostarte y tal vez no puedes conciliar el sueño, tu mente te empieza a mostrar toda la realidad. Y no te puedes mentir, no te puedes engañar. Y te encuentras contigo mismo. A la medianoche, cuando todos estaban cansados, cuando todos estaban abatidos, cuando ellos podrían haberse agachado y quebrantados, decir, Dios mío, ¿por qué hay ladrones que están libres? Y nosotros que predicamos la palabra de Dios estamos hoy presos, castigados y azotados. Cuando ellos podrían haber tomado esa actitud, bajar sus brazos, poner una queja ante Dios. Dice que empezaron a cantar coritos, empezaron a cantar himnos en medio de la cárcel, a la medianoche. Imagínate, los demás presos. ¿Qué habrán hecho? Habrán dicho, pero estos están locos. Seguramente todos los días llegaba un preso nuevo a la cárcel. Y se torna una rutina. Ya saben quién lo va a traer, en qué celda lo van a poner porque es la celda que está vacía. Y saben qué crimen cometió, si fue un robo, si fue un asesinato, qué es lo que hizo. ¿Cuál fue su delito? Pero esta vez, Pablo y Silas rompieron con toda la rutina. Dice que empezaron a cantar coritos. Y cantaban, y gloria a Dios, y aleluya. Y algunos te dirán, ¿por qué cantas? ¿Por qué cantas si todo te va mal? ¿Por qué estás cantando? ¿Y por qué te estás riendo si las cosas no van como esperabas? ¿Por qué tenés esa sonrisa si tu trabajo no es bien pagado? Si en tu casa hay miles de problemas. Decirle al diablo, diablo, me río porque muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas me librará Jehová. Me librará el Señor. Aleluya. Y no te va a quitar el gozo. Dice que mientras ellos cantaban, las cadenas se cayeron, se rompieron. Hubo como un terremoto en la cárcel. Eso es lo que provoca el gozo. Eso es lo que provoca una vida en el Espíritu, confiar en Dios. Sacude los cimientos del diablo. Las celdas de todos se abrieron. No solo la de ellos, las de todos se abrieron. El tener una actitud de fe no solamente te hace libre, sino que marca el camino para los que vienen detrás tuyo. El tener una actitud de esperanza no solamente te da a vos una victoria, sino que otros comienzan a mirarte y dicen, pero ¿cómo que las cosas le van todo mal, tiene la victoria? Y yo no tengo la victoria. ¿Por qué no tengo la victoria? ¿Por qué no soy un vencedor? ¿Por qué no siento esperanza? ¿Por qué no sabes que Dios está a tu lado? Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Y luego Moisés le dijo, en el versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Déjanos aquí, Señor. Si tú no vas a estar conmigo, no quiero dar ningún paso más para ninguna parte. Prefiero estar contigo. No importa si avanzo, qué es lo que los demás piensen de mí. Quiero que tú estés conmigo. Quiero que tu mano de bendición esté a mi lado. Cuando entiendes que solo el Espíritu de Dios te dará fortaleza. Cuando tu vida se torna una vida espiritual. Algunos dicen, pastor, ser espiritual es orar mucho y encerrarse y ayunar mucho. Orar, ayunar, es parte de una comunión con Dios, de una búsqueda de Dios. Pero no es la única evidencia de que andes o que vivas espiritualmente. Vivir espiritualmente significa tener una relación con Dios, confiar en Dios. Tener una comunión con Dios. Esperar en el Espíritu de Dios. Creer que Él está. Porque es necesario que todo aquel que se acerque al Señor crea que le hay. Crea que Él está. Y Él es galardonador de los que le buscan. Algunos oran. Buscan a Dios. Yo he conocido creyentes. Una vez una hermana dice, pastor, yo me encerré a orar y a ayunar como 13 días. Dice. Después del día 13 salió igual de carnal que lo que había entrado.
Igualita. Carne viva salió. Así como el asado que nos preparó un pastor hace unos días. Rojo. Casi nos muerde la mano la vaca. Pero cuando tienes una comunión con Dios, cuando entiendes que el Señor está a tu lado, cuando tu vida se torna espiritual, no se torna espiritual porque cumplas con cierta rutina, no se torna espiritual tu vida porque cumplas con ciertos ritos, tu vida se torna espiritual por una confianza, porque vas trasladando tu fortaleza desde tus brazos, de tu mente, la trasladas a la comunión y a la relación con Dios, a la confianza en el Señor. Y no importa si hay pruebas, en Dios confías. No importa si hay enfermedades, decís como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, no importa. Pero Dios sigue siendo Dios. No importa si hay adversidades, decís, Señor, tú estás conmigo. Tú me fortalecerás. Dios le dijo, mi presencia estará contigo. Y con eso alcanza y sobra. Luego Moisés le dijo, Señor, y si tú no estás, no me quiero mover para ninguna parte. Esa es una vida en el Espíritu. Esa es una vida de fortaleza. Es lo que Dios está queriendo que hoy tengas. Una comunión con Él. No tanto escuchar de Dios y escuchar de Dios. Algunos dicen, Pastor Cortés. Una vez un hermano dice, pero si me habrás hecho llorar, me decía, y me abrazaba. Pastor. Yo lo miraba, digo, pero si el fin de las predicaciones no es que llores. Para eso te ponemos una novela. El fin de la palabra de Dios es que conozcas a tu Dios. Que conozcas quién es tu Padre. ¿Quién te creó? ¿Quién te está llamando? No te está llamando el Pastor Cortés. Te está llamando tu Dios. No te está haciendo sentir ese fuego en tu corazón. Una predicación o una palabra. Es el Espíritu de Dios. Que quiere que te acerques a Él. Que le creas. Que confíes en Él. Y las pruebas que atraviesas, a veces uno dice, pastor, tantas pruebas. ¿Sabes que a veces las pruebas son como una forma de ejercitar tu corazón y tu espíritu? ¿Cómo sabrá Dios si ya estás crecido en el Señor? Sí, pastor, yo prosperé, pero si mañana Dios me tuviese pobre, igual le amaría. Así dice Dios. Bueno, te echan del trabajo, te vienen todas las pruebas. Y ya no venís más a la iglesia. Y Dios dice, ves que todavía no estás preparado. Que todavía caminás en la carne, vivís en la carne. Todos los cálculos los haces con tu mente. No aprendiste a confiar en mí. Dios quiere que le creas, que confíes en Él. Bienaventurado el varón que tiene en el Señor sus fuerzas, dice la Biblia. Bienaventurado, porque nada le dañará. ¿Qué te podrá hacer el diablo para destruirte? ¿Qué te podrá hacer el diablo para robarte tu fe? Yo estaba hablando con una hermana que estaba en el lecho de muerte. Estaba a horas de morir. Ella sabía que iba a morir. ¿Y sabes qué hacía? Bromeaba conmigo y se reía. Decía, pastor, si ya me llegó mi hora. Decía, yo estoy lista. Ya estoy preparada. Estaba en el lecho de muerte. Estaba dejando a una hija sola. Ella era mamá soltera, en su lecho de muerte. Ella bromeaba conmigo y decía, pastor, yo sé que capaz que cierro los ojos ahora y los abro luego allá en la eternidad. El diablo le había puesto la enfermedad tremenda. Tenía un cáncer terminal. Ella luchó, le pidió a Dios. Todos le pedimos a Dios que la salvase. Pero era el plan de Dios llevársela. Yo te puedo asegurar que el diablo, hasta ese momento en que yo la vi, no pudo quebrantarla. Quedaron más quebrantados los vivos que ella que estaba partiendo a la eternidad de Dios. El diablo la hería, la golpeaba. Pero ahora ella había aprendido a confiar en Dios. Que Él es el que estará a tu lado siempre. Tus padres en un momento ya no estarán más contigo. Puede tu esposa no estar más contigo. Puede tu marido no estar más contigo. Pueden tus hijos darte la espalda, tus amigos. Pero el Señor dice, mas mi presencia irá contigo. Donde vayas. Y te daré descanso. Y tendrás fortaleza. Y tendrás esperanza.
No importa dónde estés. No importa cuál sea la prueba que atravieses. Nadie te podrá robar el gozo, la esperanza de Dios. Algunas personas, cuando hablan conmigo, tratan de como buscar a ver cuál es la forma en que ellos tienen que caminar con Dios. Dicen, a ver, pastor, dígame a ver cuál es el secreto, qué es lo que hay que hacer. Tienes que confiar en Él. Tienes que creer. Y no dejar que lo humano te hiera, sino poner tu fortaleza en el Espíritu. Si sos Espíritu, el diablo no puede herir a un Espíritu. La gente te puede insultar. El insulto hiere a la carne, mas no le hiere al Espíritu. La gente se te puede burlar. La burla le hiere a la carne, mas no le hiere al Espíritu. Puedes atravesar miseria y pobreza. La miseria le duele a la carne, mas no le duele al Espíritu. Bienaventurados, dice la Biblia, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No importa la prueba que atravieses, no importa la lucha. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os maldigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón allá en los cielos. Diablo, haz lo que quieras, no me quitarás el gozo. Decirle, no me quitarás las fuerzas, no me quitarás la esperanza. Aleluya. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo en estos días para herirte? Para hacerte bajar los brazos. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo en estos días? Para hacerte creer que la vida será un fracaso para ti. Y te lo estás creyendo, porque no andas en el Espíritu. Si andas en el Espíritu, andar en el Espíritu no es ser un apóstol. Andar en el Espíritu es aprender a confiar en Dios. Decir, Señor, hoy vino una situación mala, pero yo igual en ti confío. Y el otro día vienen y te dicen, el mes que viene se queda sin trabajo. A decir, Señor, otra mala, pero yo igual en ti confío. Luego vienen tus hijos enfermos y que no tienes obra social. Y luego vas a la oración y le dices, Señor, yo igual en ti confío. Y vienen pruebas y vienen luchas, problemas en la familia, en el matrimonio, y levantas tus manos y le dices, Dios, yo igual en ti confío. ¿Sabes qué? Tus palabras de confianza en medio de la adversidad serán como rayos que caen a la tierra y van a hacer sacudir el mismísimo infierno. Y el diablo no podrá hacer nada. Tu confianza en Dios es lo que va a demostrar tu vida espiritual, tu vida en el Espíritu. No es ser un monaguillo, ser un pastor o ser un apóstol. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso es una tarea que Dios nos encomienda. Vivir en el Espíritu es aprender a confiar en el Señor, aprender a confiar y a creer que Él está a tu lado. Así como preguntaba a cierta persona y decía, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué me están pasando todas estas pruebas? Y vino otra persona y le dijo, yo creo que Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando su hijo estaba muriendo en la cruz. En el mismo lugar. En el mismo lugar. No importa tus pruebas, no importa tus luchas, Dios sigue siempre reinando. Dios sigue teniendo todo bajo control. ¿No será que las luchas o las pruebas, Dios quiere utilizarlas como una forma de que crezcas, de que aprendas de una vez por todas a levantarte en medio de la adversidad? Hoy estuvieron vacunando aquí a los chicos, no sé cuántos cientos de niños vacunándolos. Y les duele un poco, pero luego ya el virus no le hace más nada. Bueno, y si atraviesas pruebas, decirle, bueno, Señor, atravieso esta prueba, pero que sea como en mi vacuna, Padre, para que de una vez por todas deje de preocuparme por el pan de cada día. Bástale a cada día su propio mal, dice la Biblia. No os preocupéis por el día de mañana, dice Dios. Cada día tendrá su propio afán. Cada día tendrá su propio mal. Preocúpate por el presente que estás viviendo y aprende a vivir de la mano del Señor. Y si estás en lucha, decirle, Señor, que esta lucha sea una vacuna para mí. Que salga con la frente en alto. Que salga, como dice la Biblia, que hay cosas que tienen buen andar.
Dice que una de las cosas que tiene un hermoso andar según Dios, dice que es el león, que nunca vuelve para atrás. No le tiene miedo a nada ni a nadie. No lo ahuyenta nada. Y dice que otra cosa que es de buen andar, dice que es el hombre que va ceñido sus lomos con su espada, por nada vuelve atrás. Está en fortaleza, está en fe, está en confianza, y nada le hará volver atrás. Así dijo el apóstol Pablo. Una cosa hago, dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya no vuelvo atrás, ya no miro lo que dejé atrás, solo miro hacia adelante. Aleluya, digno es Dios. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que hizo de Moisés un hombre de fe. Algunos dirán, pastor, pero si yo oro y ayuno 40 días, ¿sabes cuántos hombres han ayunado 40 días? Tratando de imitar lo que hizo Moisés para ser como Moisés. Eso da risa. La vida de Moisés no se basa en un sacrificio carnal. La vida de Moisés se basa en una confianza en el Espíritu, en una comunión con Dios, en aprender que no importa la prueba, no importa la lucha. En todo, Dios dejará verse. En todo, Dios será glorificado. Por todo, Dios será bendecido. Tienes una enfermedad, da gloria a Dios. Dile, Señor, yo espero tu sanidad, espero tu milagro. Pero mientras tanto, yo a ti te alabo. Yo no sé por qué estoy atravesando esta circunstancia, decirle, pero te doy gracias. Quiero levantarme en fe. Quiero alabarte en la adversidad. Aprovecha tu adversidad para fortalecerte en Dios. Algunos dicen, pero yo si tengo que atravesar pruebas, igual le daría gracias a Dios. Claro, y cuando atraviesas pruebas, le reclamas a Dios, ¿por qué las pruebas? ¿Por qué no le das la gloria a Dios ahora? Y te levantas en fe y le dices, Señor, quiero tu presencia nada más. Quiero vivir en ese espíritu para que las cosas humanas ya no me hieran tanto. Para que las heridas del hombre no me hagan daño. La Biblia dice que José, el que fue vendido por los hermanos, dice que tenía una bendición especial. Y Dios dijo, un vástago fructífero es José, cuyas ramas se extienden por los muros y crece y nadie lo puede parar. Y entre las bendiciones que le da, le dice, lo asaetaron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso. Mientras él peleaba, le clavaron flechas en la espalda, flechas en la cabeza, flechas en las piernas, pero dice que él nunca soltó su arco. Por lo cual, dice Dios, a él le corresponden bendiciones que a nadie le van a corresponder. Bendiciones de los cielos, bendiciones de la tierra. ¿Y sabes qué más dice? Y bendiciones de los abismos. Hasta donde no hay bendición, a él le corresponde bendición. ¿Sabes que José es el símbolo y en la sombra de la vida de Cristo? Entregado por los hermanos, vendido por algunas monedas, y que luego a causa de su sacrificio representa la salvación para los suyos. A causa de lo que José padeció, él pudo librar del hambre y de la muerte a sus hermanos. Y así Jesús es como el cumplimiento de la vida de José. Luego dice la Biblia que Jesús muere y baja hasta las profundidades más bajas de la tierra, hasta los abismos, donde estaban las almas encarceladas, cautivadas. Pero ¿qué dice la palabra? El abismo significaba un lugar de tormento para el diablo, un lugar de tormento en donde el diablo se enseñoreaba con las almas cautivas. Pero dice que el Señor baja hasta las partes más bajas de la tierra y de ahí viene con bendición. Cuando Jesús muere, dice que las piedras se parten, los sepulcros se abren y muchos comienzan a levantarse. Dice que bajó hasta las partes más bajas de la tierra y liberó a los que estaban cautivos. ¡Aleluya! Digno es Dios. Vamos a orar hoy. Sé que hay personas que están escuchando este mensaje y hoy están dispuestos a tomar una relación distinta con Dios. Quieren una comunión diferente con el Señor. No por lo que sus ojos ven,
no por lo que sienta su corazón, sino una relación espiritual. Vivir en el Espíritu. Ya bastante el tiempo que viviste en tu carne. Ahora tienes que comenzar a vivir en una relación diferente con el Señor. Yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Jesús y que hoy desean hacerlo, que repitan esta oración después de mí. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.